están? Esta es otra emisión de Quimia Ayudas. Gracias por ver el video. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y corresponde al cálculo de las concentraciones cuando tenemos un equilibrio químico. Bueno, tenemos el primer ejercicio. Este nos dice lo siguiente. Entonces tenemos que a 100 grados Celsius la constante de equilibrio es igual a 2.39 en la siguiente reacción. Tenemos al cloro de tionilo en estado gaseoso que se va a descomponer en dióxido de azufre y cloro gaseoso. Y pues es una reacción que está en equilibrio. Lo primero que siempre vamos a ver en este tipo de ejercicios es que se nos va a hablar de condiciones de equilibrio. Como ustedes pueden darse cuenta en el enunciado, nos están diciendo que todos estos datos que nos proporciona la ecuación son datos que se obtienen cuando ya estamos en el equilibrio, cuando la reacción ha alcanzado el equilibrio. Entonces estos van a ser los más sencillos. Siempre que digan cosas como esa, como tenemos una mezcla en equilibrio que tiene tal concentración de tales especies o tal presión de tales especies, porque si recuerdan, la constante de equilibrio puede ser expresada en términos de presiones o en términos de molaridades. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre cuando tengamos estos ejercicios, ya sea los fáciles o los difíciles? Lo primero que vamos a hacer siempre es llevar a cabo la determinación de la expresión de la constante de la reacción que nos está proporcionando el ejercicio. Si la reacción nos está hablando de presiones, como en este caso, que se nos están dando presiones, lo reconocemos porque está en atmósferas o milímetros de mercurio, bares, kilobares, en fin, kilopascales, cualquier unidad que corresponda a presión, y además el ejercicio nos está pidiendo presiones, entonces vamos a expresar, valga la redundancia, la expresión de la constante de equilibrio en términos de presiones. Y como ustedes sabrán, entonces la constante para esa ecuación quedará de la siguiente manera. Entonces tenemos que la constante de equilibrio va a ser igual a la presión del cloro por la presión del dióxido de azufre dividido la presión del cloruro de tionilo. Recuerden, siempre es producto sobre reactivos. Bien, entonces si ustedes miran el enunciado nos está proporcionando datos sobre la constante de equilibrio, las presiones del cloruro de tionilo y del dióxido de azufre y del cloruro de tionilo, es decir, la ecuación como tal nos está proporcionando datos referentes a esta presión y a esta constante de equilibrio, y la incógnita que se nos está planteando es esta. Entonces todo se reduce a un simple despeje de ecuaciones. Básicamente lo que vamos a hacer es despejar esta variable y el despeje queda de la siguiente manera. Entonces, como pueden darse cuenta, es algo muy sencillo. Simplemente este pasó a multiplicar, este pasó a dividir, y no nos queda más que reemplazar los datos que la ecuación nos está solicitando. Al reemplazar nos queda de la siguiente manera. Y al llevar a cabo este cálculo obtenemos un valor de 4.98 atmósferas. Y esa va a ser la presión del cloro cuando tengamos la mezcla de equilibrio que nos está mencionando el enunciado. En este caso lo hicimos con presiones, pero también los ejercicios pueden estar dados en términos de molaridad. No se vayan a confundir, como les acabo de decir, siempre que diga mezcla de equilibrio, entonces los van a reconocer y van a saber que son en los que simplemente van a reemplazar. Vamos con el siguiente ejercicio. Ok, ahora tenemos el segundo ejercicio. Este nos dice lo siguiente: a 700 Kelvin la constante de equilibrio es de 3 por 10 a la 4 para la reacción hidrógeno más yodo, que está en equilibrio con yoduro de hidrógeno, y lo que nos dice es que en un recipiente de 2 litros la mezcla en equilibrio de esa reacción contiene 0,056 gramos de hidrógeno y 4,36 gramos de yodo. Y nos pregunta cuántos gramos de yoduro de hidrógeno hay en ese recipiente. Entonces pueden notar que es muy similar al primer ejercicio. De nuevo se nos habla de una mezcla de reacción. Sin embargo, en este momento ya no se nos dan las presiones, tampoco las molaridades, sino que se nos da una cantidad de reacción, en este caso en gramos, de cada una de las especies que participan, y se nos pide la concentración, o bueno, en este caso los gramos de la tercera especie. Esto es algo también muy común en este tipo de ejercicios. En vez de dársenos molaridades y pedírsenos molaridades o presiones, lo que se nos dan son gramos y se nos piden gramos. Esto tampoco debe ser un problema, porque pues básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos que se nos está proporcionando y vamos a tratar de llevarlos hasta las unidades que nos vayan a permitir calcular lo que se nos pide de la especie que hace falta. En este caso se nos está pidiendo los gramos de esta especie, pero para poder calcularlo vamos a tener que pasar por la expresión de la constante de equilibrio de esa reacción, tal y como lo hicimos en el primer ejercicio. En ese sentido, entonces, vamos a tener que llevar estos datos que nos están dando iniciales, es decir, este y este, de estas dos especies,
hasta unidades que correspondan a las que tiene la constante de equilibrio, es decir, a presiones o a molaridad. En este caso vamos a llevar la molaridad porque es muchísimo más sencillo y vamos a poder hacerlo con este volumen que se nos da. Se nos está diciendo que el recipiente tiene un volumen de 2 litros. A veces en vez de usar la palabra recipiente usan la palabra matraz. Si eso no les suena, pues un matraz es esto. Básicamente es un envase que se usa para preparar soluciones en los laboratorios. Y bueno, lo que vamos a hacer es que inicialmente, si queremos hallar la molaridad de hidrógeno y la molaridad de yodo, entonces vamos a tener que pasar estos gramos a moles y posteriormente usar la fórmula de molaridad para hallar las concentraciones. Eso se hace de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar este valor de hidrógeno. En este caso entonces tenemos 0,056, perdón, 0. Aquí están usando la notación inglesa, entonces 0,056 gramos de hidrógeno y los vamos a pasar a moles. Entonces vamos a tener que un mol de hidrógeno pesa 2 gramos. Entonces tenemos esto. Y en el caso del yodo, entonces vamos a tomar los 4,36 gramos de yodo. Y sabemos que el peso molecular del hidrógeno es de 253,6 gramos. Al hacer este cálculo obtenemos un valor de 0,028 moles de hidrógeno y 0,017 moles de yodo. Ahora que ya tenemos las cantidades en moles de los dos, entonces ya podemos hallar la molaridad de hidrógeno y la molaridad de yodo. En este caso entonces vamos a tener que la molaridad de hidrógeno va a estar dada por 0,028 mol de hidrógeno dividido en el volumen del recipiente, que en este caso es 2 litros. Y en el caso del yodo, entonces vamos a tener que su molaridad será la molaridad del yodo, las moles de yodo, es decir, 0,017 mol dividido en 2 litros. En este caso vamos a tener 0,014 molar de hidrógeno y en el caso del yodo vamos a obtener 8,5 por 10 a la menos 3 molar. Entonces estas van a ser las molaridades que vamos a tener en la mezcla de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues básicamente hallar la molaridad de esta especie en esa mezcla de reacción. Ok, entonces pues obtuvimos los valores de molaridad para el yodo y para el hidrógeno y aparte de eso, igual que en el ejercicio anterior, entonces escribimos la expresión de la constante de equilibrio para esta reacción. En este caso ya no lo hacemos en presiones, sino lo vamos a hacer en molaridades porque esos son precisamente los datos que vamos a usar. Entonces el ejercicio nos está proporcionando la información sobre la constante de equilibrio, sobre la molaridad del yodo y la molaridad del hidrógeno y se nos está preguntando por la cantidad de yoduro de hidrógeno. Entonces lo que debemos despejar es precisamente este dato que nos hace falta. Entonces básicamente lo que va a pasar es que estos dos van a pasar a multiplicar y este cuadrado lo vamos a quitar o lo vamos a deshacer aplicando la raíz cuadrada sobre toda la expresión y nos va a quedar de la siguiente manera. Y cuando reemplazamos los datos obtenemos lo siguiente. Entonces, como pueden ver, aquí puse la constante de equilibrio que me está proporcionando la reacción o el ejercicio desde un comienzo. Además puse la molaridad que obtuve para el yodo y la molaridad que obtuve para el hidrógeno. Bien, entonces al hacer este cálculo vamos a obtener un valor de 5,97 por 10 a la menos 5 molar. Esta va a ser la concentración molar del yoduro de hidrógeno en la mezcla en equilibrio. Sin embargo, el ejercicio no nos está pidiendo la molaridad en el equilibrio, como lo pueden hacer muchísimos ejercicios, sino nos está solicitando los gramos que hay en ese recipiente. Entonces, pues esto es muy sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer es, a partir de la fórmula de molaridad, despejar el número de moles y posteriormente estas moles pasarlas a gramos. Entonces, pues es muy sencillo. Básicamente tomamos que los gramos de HI o yoduro de hidrógeno van a ser igual a la molaridad que obtuvimos. En este caso es 5 por 10, 5,97 por 10 a la menos 5 moles por litro. Eso lo vamos a multiplicar por los 2 litros que contiene el recipiente. Y a su vez aquí cuando cancelamos nos quedan moles, por lo que vamos a hacer de una vez el factor de conversión para las moles. Entonces tenemos que
Las moles de yoduro de hidrógeno tienen un peso de 127.9 gramos por cada mol. Entonces, cuando llevamos a cabo esta operación, obtenemos un valor de 7.64 por 10 a la menos 3 gramos. Entonces, como pueden darse cuenta, no es un ejercicio que sea difícil. Lo que hace es referencia a conocimientos que debemos tener. Listo, entonces vamos a hacer nuestros siguientes dos ejercicios que ya son un poquito más complejos. Ahora tenemos este tercer ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Se llena un matraz de 1 litro con 1 mol de yodo y 2 moles de hidrógeno a 448 grados Celsius. La constante de equilibrio a esta temperatura es de 50.5. Y nos preguntan, ¿cuáles son las presiones parciales en el equilibrio de hidrógeno, yodo y yoduro de hidrógeno? Entonces, como pueden darse cuenta, este es un ejercicio un poco distinto, a pesar de que estamos manejando exactamente la misma reacción que en el ejercicio anterior. En este ejercicio ya no se nos está dando información de la mezcla en equilibrio. Todo lo contrario, se nos está dando es un proceso que se está llevando a cabo y se está esperando a que llegue al equilibrio. En este caso se está tomando un recipiente, se le están poniendo dos cantidades de los dos gases que inician la reacción, se tapa y se espera a que éste llegue al equilibrio. Estos son ejercicios que son un poco más complejos y debemos ser, digamos, capaces de identificar cuando se nos está dando una situación o la otra. Porque como pudieron notar en el otro ejercicio, ya se nos estaba dando el proceso al final, es decir, cuando la reacción ya llegaba al equilibrio. Aquí no. Aquí la situación es, vamos a iniciar una reacción y vamos a esperar a que ésta alcance el equilibrio. Y la idea es calcular la concentración de las especies cuando el equilibrio es alcanzado en la reacción. Que como recordarán, no necesariamente las concentraciones deben ser iguales o similares. Van a cambiar dependiendo precisamente de la constante de equilibrio. Bien, entonces lo que vamos a hacer inicialmente es que, dado que se nos están pidiendo las presiones y se nos están dando moles, entonces como lo mencioné en el ejercicio anterior, los datos que nos estén dando, ya sea de inicio de reacción o de mezcla en equilibrio, deben estar de acuerdo a la expresión de la constante de equilibrio, ya sea en presiones o en molaridad. En este caso vamos a expresar la constante de equilibrio en términos de presiones, por lo tanto necesitamos inicialmente tener las presiones que se introdujeron en el recipiente cuando inicia la reacción. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces vamos a tomar los valores de los moles de hidrógeno y de yodo y los vamos a transformar a presión. ¿Esto con qué ecuación lo vamos a hacer? Con una ecuación que relacione precisamente el volumen del recipiente, el número de moles que se introdujeron, la presión, la temperatura y una cuarta constante que es la constante de los gases ideales. Y la ecuación de la que estoy hablando pues precisamente corresponde a esta, a la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, como vemos, se nos está proporcionando información sobre el número de moles, el volumen del recipiente y la temperatura. Por lo tanto, podemos calcular la presión de cada uno de estos gases y estará dada por la expresión de que la presión será igual. Vamos a pasar a dividir esto entonces al número de moles por R por T sobre B. Bien, el volumen va a ser el mismo para los dos gases. Es muy común que cuando leamos este tipo de ejercicios, entonces lo que pensemos es que las cosas se están dando como en recipientes aparte, como cosas separadas, pero no. Todo esto funciona en el mismo recipiente, ya sea que estamos hablando de molaridad o estemos hablando de ejercicios en los que se manejan gases como los que hemos manejado hasta ahora. Entonces lo que vamos a hacer es que si queremos calcular la presión de hidrógeno, vamos a poner los 1 mol, 1.00 mol, los vamos a multiplicar por la constante de los gases ideales que corresponde a 0.0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Lo vamos a multiplicar por la temperatura. Recuerden que esta ecuación es muy exigente con la temperatura, no la podemos expresar en términos de grados Celsius, sino lo tenemos que hacer en términos de grados Kelvin para poder cancelar este Kelvin que contiene la constante, y eso equivale a 721 Kelvin, y eso lo vamos a dividir en el volumen del matraz, que aquí nos informan que es de 1 litro. Lo mismo vamos a hacer para el yodo, sino que en este caso ya no vamos a usar las moles
que corresponden al hidrógeno, sino a las moles que corresponden al yodo, que en este caso son 2 moles. Al reemplazar eso en la expresión de la presión para el yodo, vamos a obtener lo siguiente. Y cuando llevamos a cabo estas dos operaciones, obtenemos un valor de 59.19, si cancelamos todas estas unidades, atmósferas de hidrógeno, y para el yodo un valor de 118.4 atmósferas. Entonces esto va a ser muy importante porque ya tenemos las presiones iniciales de yodo y de hidrógeno, las cuales nos van a permitir calcular la presión final de todas las especies cuando alcancemos el equilibrio. Entonces, como pueden darse cuenta, esto no es algo del otro mundo, es algo sencillo, simplemente nos dieron las moles y a partir del dato de temperatura y de volumen pudimos hallar las presiones. Si pudieron darse cuenta en los ejercicios anteriores, no usé la temperatura para nada. ¿Y por qué no lo usé? Porque únicamente estaba haciendo cálculos que estaban directamente relacionados con la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, a pesar de que se ve influenciada por la temperatura, porque si cambiamos la temperatura el valor de esta cambia, básicamente cuando hagamos cálculos directos con la constante de equilibrio, la temperatura no va a influir en el cálculo. ¿Cuándo influye? Pues cuando hacemos este tipo de conversiones que incluyen la ecuación de estado de los gases ideales. Pero si por ejemplo estamos trabajando con molaridad, la temperatura no va a influir en los cálculos porque lo que vamos a usar es datos de moles y datos de volumen. Bien, ya tenemos estos dos datos que son los datos iniciales. Ahora sí vamos a calcular lo que nos está pidiendo el ejercicio y son precisamente las presiones de todas las especies cuando tenemos el equilibrio. Bueno, entonces he anotado aquí los datos que obtuvimos, la presión del hidrógeno que fue 59.19 atmósferas, la presión del yodo es 118.4 atmósferas y la constante de equilibrio que nos proporciona el ejercicio que corresponde a 50.5. Bien, entonces siempre que tengamos este tipo de ejercicios en los cuales se nos proporcionan condiciones iniciales, es decir, cantidades iniciales como concentración o presión de las especies que van a reaccionar y se nos pide que obtengamos la concentración y el equilibrio, ya sea de una de las especies o de todas las especies, vamos a hacer lo mismo. ¿Y qué es eso? Vamos a plantear 3 momentos que va a sufrir nuestra reacción. Vamos a plantear un momento en el inicio, otro momento que es el cambio y el momento en el cual como tal alcanzamos el equilibrio. Y vamos a analizar qué le sucede a las cantidades de reacción en estos 3 momentos. Entonces, lo que tenemos en el momento inicial es que se nos proporciona 59.19 atmósferas de este reactivo y 118.4 atmósferas de este reactivo. Como apenas está iniciando la reacción, no debería haber ninguna cantidad, es decir, 0 atmósferas del producto en cuestión. Entonces lo que vamos a poner aquí es que hay 0 atmósferas de este producto. Bien, ¿esto de dónde lo sacamos? Lo sacamos del enunciado. El enunciado nos puede decir, tenemos tanto de este, y si no se nos menciona este, entonces asumiremos que la cantidad de este al inicio de la reacción es 0. Una vez se da el cambio, entonces la reacción empieza a correr. Siempre que la reacción empiece a correr, vamos a gastar reactivos y vamos a generar productos. Entonces, lo que vamos a tener es que se nos va a gastar una cantidad que no conocemos de los dos productos y se va a generar a su vez una cantidad que no conocemos de los productos y que va a ser proporcional a la cantidad de reactivos que estamos gastando. Como no conocemos esa cantidad, pues le vamos a poner una X como hacemos siempre que no conocemos algo. Si le quieren poner una X, pongan una X. Si le quieren poner una Y, una W, una gamma, un cuadrito, colóquenle un cuadrito. No importa la variable que le pongan, lo importante es que sepan lo que están haciendo. Entonces en este caso pongo una cantidad de X que estoy gastando. Como aquí el balanceo, o bueno, la relación estequiométrica es 1 a 1, entonces si yo gasto una cantidad de X de este, pues debo gastar exactamente la misma cantidad de este. Y lo que se producirá será 2X del producto que estoy teniendo en cuenta. ¿Por qué 2X? Pues porque precisamente la estequiometría de la reacción me está diciendo eso. Por cada mol de este debo producir 2 moles de este. Por cada mol de este debo producir 2 moles de este. La estequiometría también se cumple cuando estamos hablando de gases, es decir, en presiones. Por cada atmósfera de este debo producir 2 atmósferas de este. Y lo mismo si estamos hablando de molaridad. Si tengo 1 molar de este, debería tener
2 molar de este. Entonces ya he planteado como estoy gastando aquí, es decir, está desapareciendo, pues la cantidad debe ser negativa porque estoy gastando. Lo mismo para este, y en el caso de como se está generando el producto, entonces la cantidad debería ser positiva. Bien, ¿y qué voy a tener en el equilibrio? Pues en el equilibrio precisamente lo que voy a obtener es la operación de esto que escribí aquí arriba, es decir, voy a tener 59.19 menos X atmósferas, voy a obtener 118.4 menos X atmósferas, y en el caso de este voy a obtener 0 más 2X, es decir, voy a obtener 2X atmósferas. Estas van a ser las concentraciones que yo tengo en el equilibrio, es decir, ya estamos cerca de lo que se nos está pidiendo el ejercicio. Sin embargo, pues apenas son variables que desconozco. La idea es que yo pueda precisamente identificar a qué número corresponde esa X que puse ahí, esa cantidad que no conozco. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Entonces, debo valerme de otro dato que ya conozco. Ese dato que ya conozco corresponde a la constante de equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente escribir la expresión de la constante de equilibrio. ¿Cuál es la expresión de la constante de equilibrio? Entonces, tenemos que para esta reacción la constante de equilibrio será igual, como siempre, a productos sobre reactivos. Entonces vamos a tener la presión del yoduro de hidrógeno al cuadrado. Recuerden, el coeficiente estequiométrico se tiene en cuenta el exponente de las presiones, dividido en la presión del hidrógeno por la presión del yodo. ¿Y cuáles son las presiones en el equilibrio de cada una de estas especies? Pues son precisamente las que acabo de hallar aquí. Es decir, esto que hallé aquí lo voy a reemplazar en la expresión de la constante de equilibrio. Cuando reemplazo, entonces tengo que la presión del yoduro de hidrógeno, ¿cuál es? 2X, entonces será 2X al cuadrado. ¿Y esto será dividido en qué? En la presión del hidrógeno. ¿Cuál es la presión del hidrógeno? Pues 59.19 menos X, entonces tendré 59.19 menos X. Y esto va multiplicado por la presión del yodo, que en este caso es 118.4 menos X. Bien, ya tengo esto, pero entonces yo también tengo el valor de la constante. Todo este producto, bueno, esta fracción será igual a 50.5. Es decir, aquí ya tengo una igualdad, una ecuación algebraica, la cual puedo despejar de manera muy sencilla para hallar X. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a desarrollar este producto, y una vez desarrollado este producto vamos a pasar a multiplicar aquí para poder hallar X. Entonces cuando hacemos esa operación obtenemos lo siguiente. Entonces en la parte de arriba obtenemos 4X al cuadrado, pues ese es el producto de 2X al cuadrado. Y en la parte de abajo, entonces si ustedes recordarán, aquí se multiplica todo por todo y lo que va a obtener es 7.01 por 10 a la 3 más X al cuadrado menos 59.19X. Y todo eso va a ser igual a 50.5. Entonces ahora vamos a tomar esto y lo vamos a pasar a multiplicar allá y obtenemos lo siguiente. Y ahora entonces pues lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este 4x al cuadrado y lo vamos a pasar a este lado para obtener una ecuación de la forma x al cuadrado más x más b. Bien, entonces cuando hacemos esto lo que vamos a obtener es... Entonces esta es la ecuación que vamos a tener que resolver. Entonces si ustedes recordarán de su álgebra, yo sé que muchos deben estar pensando como, por Dios, la pesadilla más grande, se me combinó álgebra con química, pero pues así es, ¿qué hacemos? El álgebra es absolutamente útil en muchas áreas de la ciencia, por ejemplo la química. Entonces ustedes recordarán, esta es una ecuación que se acomoda a la ecuación de la forma ax al cuadrado más bx más c, es decir, es una ecuación cuadrática. Y para llevar a cabo la determinación de la x en este tipo de ecuaciones, entonces vamos a usar lo que se llama la fórmula cuadrática. Entonces, si ustedes recordarán, la fórmula cuadrática pues siempre es la misma y corresponde a la siguiente ecuación, a esta que tenemos aquí. Entonces lo que nos dice es que siempre que tengamos una ecuación que siga esta fórmula, es decir, x al cuadrado, x y 0, entonces, y todo esto igualado a 0, lo que vamos a tener es que vamos a usar esta fórmula, menos b más o menos b la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. ¿Qué es eso? Si recordarán, entonces aquí los coeficientes, este corresponde a a, este corresponde a b y este corresponde a c. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? B lo reemplazamos aquí como este número, C lo reemplazamos aquí como este número y A lo reemplazamos ahí como este número.
Cuando reemplazamos eso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Y entonces aquí ven ustedes que dicen más o menos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que obtener una respuesta X en la cual todo este producto esté sumando y otra en la cual todo ese producto esté restando. Es decir, para este tipo de ecuaciones siempre vamos a obtener dos respuestas. Las respuestas que obtenemos cuando hacemos este cálculo son las siguientes. Entonces ustedes, como pueden darse cuenta, aquí tenemos dos valores. Generalmente cuando uno hace este tipo de ejercicios, lo que va a obtener es que una de estas respuestas le va a dar negativa y la otra le va a dar positiva. En ese orden de ideas es muy sencillo saber cuál es la verdadera respuesta. Pues la negativa es la que corresponde a la respuesta falsa, porque si ustedes ven aquí tengo 2x. Si tuviera un valor de x negativo, entonces lo que me estaría diciendo es que tengo presiones negativas y pues eso no existe, igual que para las molaridades, no hay molaridades negativas. Pero en el caso de este ejercicio los dos valores me dieron positivos, entonces en ese caso quedo como plop, ¿cuál uso? Entonces, para que ustedes sepan cuál van a usar, la idea es que prueben los dos en una de estas ecuaciones que escribieron aquí. Si la prueban aquí, pues entonces no les va a decir nada, porque los dos valores le van a dar positivo y pues los dos en teoría tienen sentido. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a probar en estos que tenemos aquí. Entonces, si tenemos aquí la presión de hidrógeno tal y como le dice la ecuación que planteamos será igual a 59.19 menos el valor de x que obtuvimos. Entonces, si probamos el valor de 137.56, entonces lo que vamos a obtener es un valor de menos 78 atmósferas. Esto no tiene sentido porque no hay presiones negativas. Así se esté gastando ese reactivo, no existen presiones negativas. El mínimo valor que van a obtener ahí puede ser 0, no un valor negativo. Entonces eso nos indica que este valor que tenemos aquí en la primera X no es correcto. Entonces el valor que debemos usar para precisamente hallar estas concentraciones debe ser este, el 55.34. Y cuando usamos ese valor para obtener todas las concentraciones vamos a obtener lo siguiente. Entonces básicamente, ¿qué fue lo que hice? Tomé este valor de x que como determinamos es el correcto y lo reemplacé precisamente en las ecuaciones que yo planteé en un inicio. Si yo quiero hallar la presión del hidrógeno, debo usar esta ecuación que fue la que usé para precisamente la presión en el equilibrio de esta reacción. Lo mismo para el yodo y lo mismo en el caso del yoduro de hidrógeno. Entonces aquí lo reemplazo y voy a obtener estos valores de presión. Como pueden darse cuenta, este valor de presión que corresponde al yoduro de hidrógeno es mayor que el de los otros. Lo cual tiene sentido pues porque la constante de equilibrio es mayor a 1, que quiere decir que la reacción tiende más hacia los productos que hacia los reactivos. Por lo tanto, al final siempre deberemos obtener una concentración mucho más alta de productos que de reactivos. Listo, vamos a hacer el último que se parece mucho a este, pero ya no es con presiones sino con molaridades. Bueno, tenemos el tercer ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Se introducen dos tabletas de aspirina en 250 mililitros de una solución, 1 por 10⁻³ molar de acetilacetato de sodio. Cada tableta contiene 500 miligramos de ácido acetilsalicílico que sufre la siguiente reacción. Tenemos el ácido acetilsalicílico que se va a disociar en protones y en el ion acetilacetato con una constante de acidez de 3.3 por 10⁻⁴. Calcule la concentración de protones y de ion acetilacetato cuando se alcanza el equilibrio. Entonces lo que vamos a tener para este ejercicio es que tomamos nuestras dos pastillas, las cuales contienen ácido acetilsalicílico. Estas se van a disociar en estos dos iones, pero previamente en ese medio en el cual estamos agregando las dos pastillas ya hay una concentración de acetilacetato. ¿Ese acetilacetato de dónde viene? Pues de esta sal que previamente se ha disociado en agua. Entonces lo que vamos a tener en cuenta en este ejercicio es que ya hay una cantidad de este ion antes de que empiece la reacción. Lo primero que vamos a hacer es precisamente hallar la concentración que ya hay presente antes de que empiece la reacción. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar esta cantidad que tenemos aquí, 1.3, 1 por 10⁻³ molar, y la vamos a tener en cuenta en nuestro cálculo. Sin embargo, además, pues vamos a hacer lo que hicimos en el ejercicio anterior, y es que vamos a hallar qué concentración hay de esta sustancia al inicio. Eso lo vamos a hacer tomando este peso que tenemos aquí, pasando a la mol y dividiéndolo en el volumen que tiene la solución. Vamos a hacerlo entonces. Entonces lo que he planteado aquí es precisamente lo mismo que hicimos para el ejercicio anterior. He planteado un momento de inicio de la reacción, el cambio y el equilibrio. En el inicio entonces ya nos dijo el ejercicio que teníamos 1 por 10⁻³ molar
de acetilacetato. Bien, ahora ¿qué nos corresponde? Pues hallar cuánto hay de este. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos pastillas, cada una tiene 500 miligramos de ácido acetilsalicílico que corresponde a este. Entonces lo que vamos a hacer es que 2 por 500 nos da 1000 miligramos, es decir, tenemos 1 gramo de ácido acetilsalicílico. Entonces ese gramo, pues básicamente lo que tenemos que hacer es pasarlo a moles, tal cual como ya lo sabemos hacer. Y cuando lo tenemos en moles lo debemos dividir en el volumen que tiene esta solución, que en este caso son 250 mililitros, es decir, 0.25 litros. Entonces eso lo podemos hacer aquí de una vez, 0.25 litros. El peso molecular del ácido acetilsalicílico corresponde a 180.16 gramos por cada mol. Y cuando hacemos este cálculo obtenemos un valor de 0.022 molar. Bien. Entonces ahora sí, tenemos que al inicio tenemos 0.022 molar, 0 de este porque ese no se ha producido y tenemos 1 por 10 a la menos 3 molar de este ion que viene de lo que previamente ya tenía la solución. Cuando la reacción se lleva a cabo, al igual que en todas estas reacciones, entonces vamos a gastar una cantidad que no conocemos de este y a su vez vamos a producir una cantidad que no conocemos de este que será proporcional a la estequiometría 1 a 1 en este caso, y lo mismo para este. Entonces vamos a tener que estos se producen y este se gasta. Cuando alcanzamos el equilibrio lo que deberíamos tener será 0.022 menos x de este y a su vez 1 por 10 a la menos 3 más x de este. Entonces, como pueden darse cuenta, es muy sencillo: inicio, cambio y equilibrio. Siempre lo vamos a hacer de esa manera. Y lo siguiente que vamos a hacer también es, igual que en el otro ejercicio, expresar la constante de equilibrio. En este caso lo vamos a hacer en términos de molaridad, porque no tenemos presiones sino molaridades. Entonces lo que tenemos será que la constante de equilibrio, en este caso la constante de acidez, eso va a ser muy importante. Seguramente no lo han visto, pero lo van a ver en los otros equilibrios. Es que el equilibrio químico es uno solo, pero a medida que vamos analizando las reacciones que pueden tener las sustancias o los diferentes equilibrios que se pueden dar, le vamos a dar un nombre especial. Entonces, por ejemplo, los ácidos, cuando sufren este tipo de reacciones, pues el equilibrio se llamará equilibrio ácido-base. También tendremos equilibrios de precipitación, equilibrios de formación de complejos, etc. Y a su vez las constantes recibirán esos nombres. Entonces, cuando escuchemos constante de acidez, pues básicamente lo que están diciendo es que tenemos una constante de equilibrio de una reacción ácido-base. Por eso en este ejercicio le llaman constante de acidez y no constante de equilibrio, pero básicamente la expresión será igual a la constante de equilibrio que ya conocemos. En ese orden de ideas, entonces, lo mismo tendremos productos sobre reactivos. Como todos están en estado acuoso, los debemos incluir en la ecuación. Entonces tendremos que será la concentración del ion H+ por la concentración del ion acetilacetato, que en este caso será C9H7O4 con carga negativa, dividido en la concentración del ácido acetilsalicílico. Entonces, cuando reemplazamos las concentraciones que vamos a tener en equilibrio, pues igual que en el otro ejercicio, pues debemos reemplazar estas expresiones que tenemos aquí. Es decir, será 1 por 10 a la menos 3 más x multiplicado por x dividido en la concentración del ion, del ácido acetilsalicílico, que en este caso es 0.022 menos x. Y esto será igual a 3.3 por 10 a la menos 4, tal y como nos lo había dicho el ejercicio. Entonces, de la misma manera que en el otro ejercicio, vamos a pasar esto a multiplicar aquí, posteriormente vamos a operar y vamos a arreglar la ecuación de tal manera que obtengamos una ecuación cuadrática. Cuando hacemos esto, vamos a obtener lo siguiente: esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, de la misma manera que usamos en el ejercicio anterior, vamos a usar la fórmula cuadrática para resolver esa ecuación. Una vez hacemos eso, entonces obtenemos dos respuestas. x1 igual a 2.12 por 10 a la menos 3 y un x2 igual a menos 3,45 por 10 a la menos 3. En este caso es molar y molar. Entonces, en este caso no tenemos el problema que teníamos con el ejercicio anterior, y es que era difícil mirar cuál de las dos respuestas obtenidas para esta ecuación era verdadera. Pues porque aquí tenemos un signo negativo, entonces eso nos va a indicar automáticamente que esta respuesta no es la correcta, que la que vamos a usar será esta. Y de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, entonces vamos a reemplazar esta respuesta
en las expresiones que tenemos aquí. En ese orden de ideas, entonces, si queremos hallar la concentración de este en el equilibrio, reemplazamos aquí, lo mismo para este y lo mismo para este. El ejercicio en este caso nos está pidiendo estas dos respuestas, entonces pues tendremos que la concentración para el protón será igual precisamente a lo que tenemos allá, 2.12 por 10 a la menos 3 molar, y en el caso del ion acetilacetilato, entonces tendremos que será 1 por 10 a la menos 3 más 2.12 por 10 a la menos 3, que nos da 3.12 por 10 a la menos 3 molar. Estas son las respuestas que el ejercicio nos pedía, y pues este va a ser un ejercicio que digamos es un preludio para lo que ustedes van a encontrar en todos los ejercicios que tienen que ver con pH y pOH. Hasta aquí llega el video, muchas gracias como siempre por verlo, gracias por seguirme en mis redes sociales, ya tengo varios suscriptores, lo cual me alegra mucho, muchos seguidores, me dejan muchos mensajes, todo eso me llena de mucho ánimo para seguir haciendo esto. No les dejo tarea porque igual creo que el video quedó algo larguito, espero que les ayude mucho y hasta la próxima.